Y a esta hora tenemos ya la presencia del doctor Roberto Calderón, abogado penalista, para hablar sobre este tema que sin duda ha conmocionado a todo el país y genera algunos efectos también en nuestro país. Se ha desatado también el debate de lo que ocurre al interior de la Policía Nacional, y es el asesinato de María Belén Bernal. En este momento se ha iniciado una audiencia en la cual se le formulará cargos a Germán Cáceres, el principal sospechoso del asesinato de María Belén, y se habla también de la reformulación de cargos para pasarlos a un femicidio. Doctor Calderón, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Gracias, doctor. En el caso del femicidio, ¿en qué cambiaría esta reformulación de cargos? Debemos explicar a la ciudadanía qué significa una reformulación de cargos. Esto quiere decir que en un momento la Fiscalía abrió un proceso penal por un determinado delito, es decir, por hechos que están tipificados, que están descritos en nuestra ley penal de una manera, pero la misma ley establece que de encontrarse otras circunstancias que modifican esos hechos, que puede hacer presumir que se trata de otra conducta, puede la fiscal pedir una reformulación de cargos. Es decir, si a una persona le acusan, voy a poner un ejemplo, por un delito de robo, y resulta que dentro del proceso de la instrucción fiscal se empieza a determinar que no existió el componente de violencia o fuerza, entonces se puede reformular cargos a otro delito, por ejemplo, el delito de hurto, el delito de abuso de confianza, etcétera, porque la conducta pues ha sido verificada que tiene otro tipo de componentes. Esto es lo que ha ocurrido. Y lo correcto, una vez que se haya encontrado el cuerpo y que se determinó que lamentablemente María Belén Bernal perdió la vida, que no se trata solamente de una desaparición, sino ya de la pérdida de su vida a manos de quien estaba llamado a cuidarla, a socorrerla como esposo, pues entra dentro del componente de elementos determinados en el Código Integral Penal como un femicidio. Algunos agravantes podrían establecerse en este caso, tomando en cuenta ya los primeros elementos de las versiones, pericias, evidencias. Se habla de que el cuerpo fue de alguna forma trasladado en una funda. Hubo muchas horas en las cuales estuvo el cuerpo aparentemente en la cajuela de un vehículo. Se planificó el traslado del cuerpo hacia una fosa. Estuvo pensado inclusive cómo colocar el cuerpo. Pienso que va a traer consecuencias jurídicas el hecho del cambio del tipo penal, porque mientras hablamos del delito de desaparición involuntaria, los coautores, mientras siga desaparecida la víctima, siguen estando en esa calidad de coautores durante todo ese tiempo. En el momento que determinamos que ya existió la pérdida de vida y podemos determinar aproximadamente el día que se pierde la vida, dentro de la calidad de autores por omisión serán solamente juzgados como tales los que, desde que entró viva María Belén Bernal hasta el momento que se produce su muerte, de alguna forma le ayudaron, le facilitaron al autor cometer ese delito al no interrumpir el curso causal de peligro. Ellos algunos se beneficiarían, unos entran solamente dentro de esa categoría porque se cometió el delito, que ya sabemos que fue el femicidio. Mientras que si es que manteníamos el tipo penal de desaparición involuntaria, quienes también le ayudaron, quienes también estuvieron colaborando para que no sea descubierto, entrarían dentro de esa categoría. Pero ahora, determinándose el momento de la muerte, porque se encontró el cuerpo, podríamos nosotros decir que quienes ayudaron después de la muerte entran en otra categoría de delito, que es el fraude procesal. Entonces, de alguna manera se estarían beneficiando quienes podrían ser procesados por fraude procesal, que tienen una pena mucho menor, a quienes por omisión le facilitaron al no hacer nada, al quedarse de brazos cruzados en el tema de la desaparición involuntaria. ¿La pena máxima posible en este caso? La pena de fraude procesal es de 1 a 3 años. En el caso de la desaparición involuntaria, así como del femicidio, es de 22 a 26 años. Pero hay que tomar en consideración que el tipo penal de femicidio establece que se aplique la pena máxima para quien tiene la relación conyugal. Es decir, que los coautores por omisión responderían a una pena menor que quien tiene la calidad de cónyuge de María Belén Bernal. ¿Podrían establecerse algunas agravantes en este caso? Por supuesto, las agravantes ciertamente tendrán que ser determinadas una vez que podamos tener el juzgamiento del autor.
Nuestro sistema procesal penal solamente permite el juzgamiento en ausencia en ciertos casos. Los delitos, por ejemplo, contra la administración pública, como enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, concusión, eso se los puede juzgar en ausencia. Este delito necesariamente, para imponer la pena de Cáceres, necesitaríamos de su presencia para que él comparezca al proceso. Ahora, en el caso de lo que hemos visto durante todos estos días, usted sabe, se ha circulado gran cantidad de información, en algunos casos incluso oficialmente al menos por parte de, en este caso, el comandante de policía, Fausto Salinas, el ministro del Interior, y se hablaba de toda la violencia ejercida en contra de la víctima, algunos elementos que rodean también al hecho, que algunas personas aparentemente escucharon parte de las agresiones, nadie hizo nada, definitivamente. ¿Esto cómo podría incidir ya en el proceso? Existe un caso a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Campo, Algodonero, González y otras, el cual nos da ciertas luces de cómo a la visión de los organismos de derechos humanos fue México como Estado sancionado por varias omisiones, por varios actos de negligencia dentro de una investigación. Se habla, por ejemplo, de que actuaron de forma negligente, de una falta de preservación de la escena del delito, una falta del deber de prevención para que se cometan delitos, y esta es una sentencia que nos da luces de la responsabilidad que podría existir sobre el Estado ecuatoriano. Pienso que las autoridades les he visto más preocupadas de esta responsabilidad del Estado que realmente de llegar a la verdad de los hechos. Y hay que tomar en consideración que la víctima, que es María Belén Bernal, es una víctima principal, pero hay lo que se llama en derechos humanos víctimas secundarias, como es su madre, su familia, especialmente su hijo. El deber que tiene el Estado más grande para esas víctimas es que se sancione, que se investigue debidamente el caso, se sancione a los culpables, pero que ellos tengan derecho a la verdad, tienen derecho a conocer exactamente qué es lo que ocurrió a detalle. Y pienso que esa verdad, con tanta información contradictoria, es lo que está causando pues mayor afectación a las víctimas secundarias. Y que exista una reparación. Que exista una reparación integral. En Campo Algodonero, fíjese usted que en Campo Algodonero, González y otras versus México, se pidió incluso que se construya un monumento memorial de la muerte de estas 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, incluso una de ellas con mutilación en sus partes íntimas. Nunca se llegó a descubrir a los autores, y en ese Campo Algodonero actualmente existe un monumento que debe recordar lo que es la necesidad del Estado que dé protección a los ciudadanos, especialmente de quienes están llamados a investigar, y en el caso del Ecuador, quienes están obligados en una posición de garante a impedir el curso o causal de peligro, no lo hicieron. ¿Responsabilidad estatal? Pienso que sí, yo no hablo tanto de un crimen de Estado ni un delito de Estado, pero sí de una responsabilidad estatal que va a dar lugar a una reparación integral a estas víctimas secundarias. ¿Cuáles rasgos se distinguen en el caso de Germán Cáceres, tal como han sido relatados los hechos? Lo que hemos escuchado por estos días, él incluso se ha revelado hoy en uno de nuestros espacios en FM Mundo, el hecho de que él en la madrugada, aparentemente después de cometido el crimen, había descargado un manual de un protocolo para manejo de cuerpos. Posteriormente se dirigió a comprar artículos de limpieza para un poco eliminar evidencia dentro de su habitación. Hizo aparentemente también una visita al lugar en el que posteriormente arrojó el cuerpo de María Belén. ¿Qué rasgos se podrían determinar en el caso de Germán Cáceres? De mi experiencia en la defensa de víctimas de violencia de género, puedo decirle que este tipo de sujetos que actúan con frialdad, posterior a ello tienen una planificación bastante minuciosa de cómo tratar de esconder el delito, se presentan ante otras personas con total frialdad, con total seguridad de hablar como si lo que estuvieran diciendo es cierto y en realidad lo que dicen es solamente para despistar la investigación. Tienen rasgos psicopáticos, tienen rasgos de personalidad psicopática. ¿Qué quiere decir los rasgos de personalidad psicopático? Estos pueden ser leves o pueden ser mucho más evidentes. Quiere decir la falta de remordimiento, la cosificación de las personas. Ellos no ven a los seres humanos o personas como pares, sino como objetos de los cuales pueden sacar algún provecho. Y en la medida que esos objetos
esas personas que los cosifican como objetos ya no les dan ningún tipo de resultado a sus fines, pues simplemente son desechables. Esos son los rasgos de la personalidad psicopática. Y esto un poco de lo que dice el doctor Roberto Calderón es a propósito de lo que mencionábamos precisamente. Germán Cáceres llega hasta la casa de su hijastro, incluso entendemos le lleva a la escuela el día lunes, cuando ya había ocurrido el crimen, ya más de 24 horas después, y actúa con aparente normalidad, presenta, por ciertas presiones, presenta la denuncia ante las autoridades, actúa aparentemente preocupado delante de la madre de María Belén, delante del hijo de María Belén, y pues de momento estaba desviando la atención. Pienso que su actuación, su frialdad fue tan minuciosa, tan bien elaborada. Este actor en el que él se presenta como la persona que está preocupada y pone la denuncia, al punto que le despista al fiscal, y el mismo fiscal, pues la misma fiscalía, quienes toman la versión, le dejan ir, no le dictan ningún tipo de medida cautelar, una detención con fines investigativos por 24 horas, para luego dictarle, antes que eso se venza, pues una prisión preventiva. Él simplemente engaña a todos. Así es que habría que ver si es que su actuación fue tan convincente que engaña a fiscalía, o si de parte de fiscalía existió algún tipo de responsabilidad. ¿Inexperiencia del fiscal pudo ser? Podría ser. También pienso que hay que tomar en consideración que existía, al momento que se investigaban varias hipótesis, un video en el cual María Belén Bernal estaba diciendo mencionaba que había sido amenazada unas semanas antes, y que si algo le lleva a ocurrir, pues serían esta otra persona que menciona en el video. Entonces, de alguna manera, eso hizo suponer que el enemigo no se encontraba dentro de casa, no era alguien allegado a ella, sino más bien algo relacionado a su trabajo. Pienso que eso hizo perder tiempo que era bastante necesario, y determinaciones que tenía que tomar la fiscalía inmediatamente de dónde buscar, y por eso pues hubo negligencia en la investigación. Increíble, un instructor de la Policía Nacional con rasgos psicopáticos, al parecer casi sin dudar, pues ocurrió esto tal como han sido relatados los hechos. Doctor Calderón, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto. Ha sido el doctor Roberto Calderón, abogado penalista, para hablar sobre el asesinato de María Belén Bernal. Procede la reformulación de cargos, en este caso sí el femicidio sería sancionado con la pena máxima de 26 años, si es que así se determina en el caso de Germán Cáceres. El caso todavía continúa en investigación, y recordamos que en esta tarde se practicaba precisamente esta reformulación de cargos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.